Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Al que juró hasta que ya nadie confió en él, mintió tanto que ya nadie le cree, y pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie lo conozca. Y es que al mentiroso llegará el día en que solo le quede desaparecer. Y es que según la Enciclopedia Católica, la idea de que existió un canon del Nuevo Testamento, claramente definido desde el principio, desde los tiempos apostólicos, no tiene fundamento histórico. El canon del Nuevo Testamento, como el del Antiguo, es el resultado de un desarrollo, un proceso inmediatamente estimulado por las disputas de los que dudaban dentro y fuera de la Iglesia y retardado por ciertos puntos oscuros, las dudas naturales, y que no llegó a su estado final hasta la definición dogmática del Concilio de Trento, esto en el siglo XVI. Por lo que según el catolicismo los apóstoles no se enteraron de que nos habían dado unos libros inspirados. La historia, según la Iglesia Vática, no lo demuestra. Pero vayamos a la historia y veamos qué dice un personaje histórico, Ireneo de León, quien aunque tenía ideas equivocadas en sus creencias personales, tenía un gran dominio del Nuevo Testamento, citando del libro de los Hechos en varias ocasiones, de las cartas de Pablo, de Pedro o del Apocalipsis de Juan, como lo llama en varias ocasiones. En su libro cuarto nos dice: la verdadera gnosis, o sea el verdadero conocimiento, es la doctrina de los apóstoles. Como veremos, está hablando del Nuevo Testamento. Así nos llega sin ficción la custodia de las Escrituras en su totalidad, la Biblia completa, sin que se le quite o se le añada alguna cosa, su lectura sin fraude, la exposición legítima y llena de afecto, según las mismas Escrituras, sin peligro y sin blasfemia, y sobre todo, el don del amor, más valioso que las gnosis, más glorioso que la profecía y superior a todos los demás carismas. Y es que el mundo gnóstico decía que a la Biblia le faltaban evangelios y que las cartas de Pablo estaban corrompidas, incluso que el Apocalipsis era falso. Sigue diciendo Ireneo de León: sus servidores habrían sido mentirosos y no habrían sido enviados por el Señor si Cristo no hubiese venido tal como ellos habían predicado, y si no se hubiesen cumplido sus palabras. Por eso decía: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. En verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán antes de que se deje de cumplirse una iota o un acento de la ley y los profetas, hasta que todo se cumpla. En efecto, cumplió todas las promesas en su venida, y en su iglesia sigue cumpliendo el Nuevo Testamento, predicho por la ley, hasta el fin de los siglos. Así lo predicó el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Ahora, sin la ley se ha manifestado la justicia del Señor, de la cual dan testimonio la ley y los profetas, citando de Romanos 3:21, el justo vivirá de la fe, citando de Romanos 1:17, y que el justo vivirá por la fe ya había sido anunciado por los profetas, citando de Habacuc 2:4. Por lo que vemos a Ireneo diciendo que el Nuevo Testamento predicho por los profetas estaba siendo predicado. En el primer libro contra los herejes, Ireneo empezó a hacer una defensa de las Escrituras. Dice el capítulo 3 del primer libro: y no es solo de los escritos de los evangelistas, 4 evangelios, como veremos más adelante, y de los apóstoles, 13 cartas de Pablo y los escritos de Juan, Pedro, Santiago y Judas, de donde tratan de sacar pruebas de sus opiniones por medio de interpretaciones perversas y exposiciones engañosas. Sigue diciendo más adelante sobre estos gnósticos que negaban la Escritura: esta es su teoría, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron, y sin embargo, ellos se glorian de haber recibido de estas cosas un conocimiento más elevado que todas las demás personas. Todo el tiempo citan textos que no se hallan en las Escrituras. Estos gnósticos citaban de las Escrituras del Nuevo y Viejo Testamento, y para Ireneo las Escrituras estaban completas. Y como se dice, fabrican lazos con arena, y no les preocupa acomodar a sus doctrinas de una manera confiable, sea las parábolas del Señor, sea los dichos de los profetas,
sea la predicación de los apóstoles, o sea, Nuevo Testamento del que citaban textos que según Irineo no venían. Sigue diciendo Irineo, lo único que tratan de hacer es que sus creaciones no parezcan crecer de pruebas. Por eso, enredan el orden y el texto de las escrituras. ¿Qué escrituras? Pues como dice el propio Irineo, la transmitida por los apóstoles. Sigue diciendo Irineo, veamos ahora los textos de las escrituras, y ahora Irineo habla del Nuevo Testamento, que ellos pretenden atribuir a los sucesos que han tenido lugar fuera del pleroma. El Señor, alegan, vino a sufrir en los últimos tiempos del mundo, a fin de mostrar la pasión del último de los eones, para de esta manera dar a conocer el fin para que el que fueron hechos los eones. La niña de 12 años, hija del jefe de la sinagoga, a la que el Señor cuando se le rogó despertó de entre los muertos, citando Lucas 8, era según explicación figura a Achamot, a la cual Cristo, colocándose encima de ella, le dio forma y la hizo sentir la luz que la había abandonado, que el Salvador se le mostró cuando se hallaba como un aborto fuera del pleroma. Lo diría Pablo en su primera carta a los Corintios. Por último, también a mí, se me dejó ver como a un abortivo. Aquí Irineo cita de 1 Corintios 15:8, y lo cita como escritura transmitida por los apóstoles, y que ya estaba completa. Irineo sigue citando las escrituras. Ve, mi hermano, los trucos de que se valen para enloquecerse a sí mismos, forzando las escrituras para tratar de sostener con ellas sus propias creaciones. Por ese motivo, pusimos arriba sus propias palabras a fin de que adviertas el dolo de sus trucos y la malicia de sus errores, citando de Efesios 4:14. Además de estos, ellos, los gnósticos, han añadido una multitud de escritos apócrifos bastardos que causan admiración a los necios que desconocen las verdaderas escrituras, como el Apocalipsis de Pedro, que hablaba del infierno. Por lo que vemos que Irineo creía en una Biblia completa transmitida por los apóstoles y que eran los gnósticos los que dudaban de la veracidad de la Biblia, pero a este mismo, o sea Marción, siendo el único que se ha atrevido a mutilar manifiestamente las escrituras y atacar impúdicamente a Dios más que los demás, le contraatacaremos arguyendo con sus mismos escritos y con los discursos del Señor y del apóstol que Marción ha conservado y que él mismo utiliza, para deshacerlo con la ayuda divina. Por ahora era necesario recordarlo para que sepas que todos aquellos que de cualquier manera adulteran la verdad y la lesionan la predicación de la Iglesia son discípulos y sucesores de Simón el Mago, samaritano. Marción atacó parte de los evangelios y las cartas de Pablo e Irineo le dice que está intentando mutilar las escrituras ya establecidas. Marción era como los mormones, entendían que las escrituras ya estaban mutiladas, falsificadas. Irineo le dice que no, que ya son los libros que son. Ya en el segundo libro, dice Irineo, todas las escrituras, los profetas y el evangelio predican abiertamente y sin ambigüedades a quienes puedan escuchar, aunque no todos crean que existe un solo y único Dios, el cual, excluyendo a cualquier otro Dios por medio de su verbo, hizo todas las cosas, visibles e invisibles, del cielo y de la tierra, peces del mar y animales de la tierra, como hemos probado usando las mismas expresiones de las escrituras, lógicamente, sobre todo de las escrituras del Nuevo Testamento. Pensad pues, los que inventéis estas doctrinas, en que el mismo y único Dios verdadero, al que llamamos Padre, es aquel a quien llamáis demiurgo. Las escrituras, y en especial el Nuevo Testamento, reconocen solo a este como Dios. El Señor llamó Padre solo a este, y no reconociendo a ningún otro, como lo probaremos con sus mismas palabras. Que haya en los cielos criaturas espirituales, lo proclaman todas las escrituras. Y Pablo y sus 13 cartas da testimonio de que son espirituales cuando escribe haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y además haber sido llevado al paraíso, donde escuchó palabras inefables que un ser humano es incapaz de referir, citando de 2 Corintios 12 del 2 al 4. En su tercer libro cuenta Irineo porque al usar las escrituras para argumentar la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos motivos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición oral escrita por los apóstoles, porque según dicen, no se transmitía, o sea, la verdad, por ella, sino por la viva voz, por la cual Pablo habría dicho: hagamos de la sabiduría entre los perfectos,
sabiduría que no es de este mundo, citando de 1 Corintios 2:6. Sigue diciendo Ireneo: así pues, la tradición apostólica está viva en la Iglesia y dura entre nosotros. Ahora volvamos los ojos a las Escrituras para sacar de ella la prueba de todas aquellas cosas que los apóstoles dejaron por escrito en los Evangelios. Ireneo, cuando habla de los Evangelios, habla del Nuevo Testamento. De hecho, ahora citará de la primera carta de Pedro, incluso de una carta de Juan. Algunos de ellos escribieron de parte de Dios la palabra para mostrar que nuestro Señor Jesucristo es verdad, Juan 14:6, y en él no hay mentira, 1 de Pedro 2:22. También los apóstoles, siendo discípulos de la verdad, están lejos de toda mentira. Ninguna comunión es posible entre la mentira y la verdad, 1 de Juan 2:21, así como no hay comunión entre las tinieblas y la luz, 2 de Corintios 6:14, sino que la presencia de una excluye la otra. Por lo que Ireneo demuestra no solo estar muy familiarizado con el Nuevo Testamento, sino que disponía de él, y según él, ya el canon estaba cerrado. Sigue diciendo: los evangelios no pueden ser ni menos ni más que 4. Además, afirma que están firmemente establecidos. Los valentinianos dejan de lado toda vergüenza y presumen a los 4 vientos, alardeando de que sus escritos contienen más verdades que en los mismos evangelios. Han llegado a una tal insolencia que titulan el Evangelio de la Verdad, escrito por Valentín, que era trinitario, el que han escrito hace poco tiempo, libro que en nada concuerda con los Evangelios de los apóstoles, de modo que, aun en el Evangelio, hayan ocasión de blasfemia, pues si la obra que ellos han hecho pública es el Evangelio de la Verdad, siendo diverso del que los apóstoles nos han transmitido, cualquiera puede darse cuenta de que, como muestran las Escrituras mismas, ya no es el mismo Evangelio de la Verdad transmitido por los apóstoles. Y es que Valentín fue el primero en proponer las 3 naturalezas de Dios, mientras que Ireneo defendía que solo Dios, el Padre, era el único Dios verdadero. De hecho, sobre esto dice Ireneo: más adelante, en el momento adecuado, expondremos cómo todas las cartas del apóstol concuerdan con esta enseñanza, que solo Dios, el Padre, era el único Dios. Todos los que defienden falsas teorías y motivos por la ley de Moisés, sigue diciendo Ireneo de León, piensan que esta es diferente y aun contraria a la doctrina del Evangelio. No han puesto empeño en buscar los motivos de las diferencias entre los 2 testamentos, alejados del amor del Padre e inflados por Satanás, quienes se convirtieron a la doctrina de Simón el Mago. Con su ideología se han aportado del Dios verdadero y creyeron haber descubierto algo más que los apóstoles al encontrar a otro Dios. Y cuando dicen: los apóstoles anunciaron el Evangelio sintiendo de acuerdo con la mente de los judíos, se juzgan a sí mismos más honestos y sabios que los apóstoles. Por ese motivo, Marción y sus seguidores se pusieron a recortar las Escrituras. En absoluto desconocen muchos de los libros, mutilan el Evangelio según Lucas y las cartas de Pablo, y proclaman como legítimos solo aquellos que ellos mismos han truncado. Por nuestra parte, con el favor de Dios, los refutaremos en otra obra, usando incluso estas mismas partes que ellos han conservado. Los gnósticos enseñaron que, como Jesucristo decía que solo Dios el Padre es el único Dios verdadero, como dice Juan 17:3, decían que enseñaba como enseñaban los judíos, que creían en un solo Dios, porque los gnósticos, como Valentín, enseñaban que de Dios el Padre emanaban tanto Jesucristo como el Espíritu Santo. Por lo que los gnósticos, según Ireneo, buscaban diferencias entre los 2 testamentos, o sea, el Nuevo y el Viejo, y para Ireneo la Biblia, como ya mostró, estaba completa. Sigue diciendo: esto mismo expuso Pablo escribiendo a los romanos, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, escogido para el Evangelio de Dios, que prometió por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la simiente de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder mediante el Espíritu de la Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ahora Ireneo cita de Romanos 1, 1-4 y Romanos 9:5, y también de la carta de los Gálatas y la carta a los Colosenses. Es curioso, y para que veamos la deshonestidad del mundo trinitario, que en este pasaje Ireneo cita de Romanos 9:5, y el traductor lo pone como viene en su traducción bíblica, mostrando que Jesús es el Dios que está por encima de todas las cosas. Por lo que cuando hay una cita sin explicación, en vez de ser un tramposo trinitario, habría que ver cómo lo explica
en su obra Irineo, pues este sí explica en varias ocasiones Romanos 9:5 y siempre se le aplica al Padre. Por ejemplo, en el capítulo 2 del segundo libro, el mundo no fue formado por ángeles ni por ningún otro ser, contradictoriamente a la voluntad del Dios Altísimo, que fue hecho por el Padre por medio del Verbo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra y todas las demás cosas en sucesión, pero ni los dioses ni los ángeles tenían parte alguna en la obra. Ahora bien, que este Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también lo ha declarado diciendo: hay un Dios, el Padre, que está sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Aquí realmente cita Efesios 4, 5 y 6, donde está mezclando 1 Corintios 1, 8, donde dice hay un solo Dios el Padre, y Romanos 9, 5, que dice que el Padre es el que está sobre todas las cosas. De hecho, en el libro 2, capítulo 28, dice: porque si alguno inquiere, porque el Padre, que tiene comunión con el Hijo en todas las cosas, ha sido declarado por el Señor solo para saber la hora y el día del juicio. No hallará hora más adecuado o devenir o razón segura que esta, pues en verdad el Señor es el único Maestro verdadero, para que aprendamos por él que el Padre está sobre todas las cosas. Para el Padre, dice él, o sea Jesús, es mayor que yo. El Padre, por lo tanto, ha sido declarado por nuestro Señor para sobresalir con respecto al conocimiento. Por lo que es extraño que un lector sincero pase por el segundo libro y Romanos 9:5 se le aplique al Padre mediante una explicación de Irineo, para luego traducir de manera corrupta el tercer libro, Romanos 9:5, como está en versiones trinitarias, por lo que Irineo leía en Romanos 9:5, al igual que en Efesios 4, 5 y 6, que el Padre estaba sobre todas las cosas, mostrando que las versiones trinitarias, al traducir este texto y aplicárselo a Jesús, simplemente mienten, falsifican la escritura. Cuando analizamos el libro cuarto de la obra de Irineo, vemos que sigue haciendo mención de las escrituras, haciendo referencia al Nuevo Testamento. Por consiguiente, si alguien lee atentamente las escrituras, hallará en ellas las palabras acerca de Cristo y la figura anticipada de la vocación nueva. Por consiguiente, en el próximo libro expondremos las restantes palabras del Señor, mediante las cuales, en forma directa y sin parábolas, enseñó la doctrina sobre el Padre. Enseguida agregaremos una explicación acerca de las cartas del Santo Apóstol. Hay que recordar que en el documento Muratori de la época de Irineo de León, en el segundo siglo, se citaban de las 13 cartas. Con esta última tarea te ofreceremos un trabajo completo de denuncia y refutación de la falsa gnosis, a ti y a nosotros. Estos 5 libros nos servirán de ejercicio para rebatir a todos estos herejes que, según Irineo de León, decían que la Biblia no estaba completa y que le faltaban libros, por lo que Irineo nos muestra que las escrituras tanto hebreas, formando el llamado Antiguo Testamento, como el griego, formado por el Nuevo Testamento, estaban firmemente establecidas ya en el segundo siglo, y fueron los gnósticos quienes atacaron la veracidad de la Biblia, diciendo que a la Biblia le faltaban libros, negando otros como el Apocalipsis, pues este hablaba del reinado milenario, negado por el gnosticismo, y que en el siglo III iglesias en Roma empezaron a negar, incluso a reírse. La Biblia quedó firmemente establecida y los verdaderos discípulos la conocían. Con el inicio de la gran apostasía, se dudaron de ciertos libros, pero estos siempre prevalecieron,